Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, y vamos a la conversación, la mantenemos con el consejero del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, con Benjamín Perdomo, quien ya nos acompaña, quien ya saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y muy bienvenidos. Muchas gracias. Para hablar, a ver si nos cabe algún asunto más, porque evidentemente la actualidad la marca el agua, como es normal, por las últimas noticias que conocíamos. Ayer, por cierto, donde está hoy usted sentado, estaba el propio consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Ceja, quien, bueno, nos detallaba, nos daba algunos detalles sobre la decisión que ya conocíamos, que es, digamos, reactivar ese procedimiento para romper relación con Canal Gestión de forma definitiva, pero es que esta mañana dos cosas: una, la propia rueda de prensa del Partido Socialista para analizar y valorar esta situación, y por otro lado también nos sorprendíamos, o no, según cada quien, con la noticia también del Cabildo de Lanzarote, hablando, dándose titular de intervenir el propio servicio, o iniciar el expediente para intervenir el propio servicio del agua. No sé si ya conocía esta última noticia, y en cualquier caso, ¿qué valoración hace el Partido Socialista, Benjamín, de todo esto último que ha ocurrido en torno al agua en Lanzarote? No sé, Paola, ¿con qué Osvaldo Betancor y con qué grupo de gobierno nos quedamos? Porque durante estos 3 años de gobierno, que ya son 3 años, hemos visto muchísimas caras, ¿no? Cada vez que tiene un problema se cambia la chaqueta, se pone una corbata nueva, sale en una nota de prensa y dice una cosa. Cada vez que tiene una ocurrencia se cambia la chaqueta, se pone otra corbata y dice lo contrario. Y sin pasar mucho tiempo. Antes de empezar el programa te hice memoria y te pedí un folio para apuntar todos los cambios de opinión y todos los cambios de sentido que ha tenido este grupo de gobierno presidido por Osvaldo Betancor, para que la gente nos entienda. Porque esto es serio. O sea, esto no es una nota de prensa y que sea lo que Dios quiera y vamos a ver qué es lo que ocurre. Usted recordará perdón, que en el año 2023, justo cuando llegaba Osvaldo Betancor al poder, en septiembre hace una rueda de prensa con Canal Gestión, con el gerente de Canal Gestión, y dijo que el contrato tenía que seguir hacia adelante, que lo que estaba haciendo el Partido Socialista era resolver el contrato de Canal Gestión y que se fuera a Canal Gestión de la isla, y decía que eso era una locura, que tenía que seguir con la misma empresa y que había que invertir 90 millones de euros. Usted lo recuerda, ¿verdad? Bien. Después de eso, declaramos una emergencia hídrica. La emergencia hídrica se decía que era para agilizar las obras y para coger dinero del gobierno de Canarias para poder invertir más, para poder acceder a una disposición adicional que había puesto, sí, ¿verdad? Vale, en el 2024... Y para agilizar los plazos también. Efectivamente. En el año 2024 nos enteramos por los compañeros del Parlamento de Canarias, y en el 25, que no se pidió un duro. Para que la gente lo entienda, el Cabildo de Lanzarote en el año 2024, en el 25, perdón, no solicitó un céntimo al gobierno de Canarias para la emergencia hídrica que teníamos. Eso lo puede consultar usted con mi compañero Marcos Vergás para que le dé toda la documentación. Decían que gracias a las membranas sabía que habían comprado unas membranas de urgencia, que las iban a instalar y que eso iba a resolver el problema del agua. En el último pleno, este que está aquí le preguntó: señor Domingo Ceja, ¿usted compró y colocó las membranas o solo las compró? Después de toda la lata que nos dieron, solo se compraron las membranas. Las membranas se compraron hace un año y las membranas siguen esperando a colocarse. Eso fue admitido por el consejero de Agua en el pleno del Cabildo. Seguimos caminando. Año 2024. Ya parece que Canal Gestión no es tan bueno y que ahora van a llegar a un acuerdo las partes para ceder el contrato a un tercero. Sí. Es cierto, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Bien, incluso, fíjese usted de la gravedad, que el presidente habló de una empresa ya que iba a ser la adjudicataria. Nosotros nos enterábamos de las cosas. Estaba esa propuesta de esa Nosotros empresa. nos enterábamos de las cosas, no por lo que sucedía en Lanzarote, sino porque nuestro grupo parlamentario en la Comunidad de Madrid preguntaba qué era lo que estaba sucediendo con la negociación entre Canal Gestión y terceros. Pues nos enteramos que se le iba a dar la empresa, con un cambio sustancial del contrato. Luego le decíamos a Canal Gestión que los precios no se podían subir, mientras se negociaba el dar la empresa a un tercero y que pudiera subir las tarifas. O sea, ¿con qué Osvaldo nos quedamos? Hace 2 semanas, o la semana pasada, no, perdón, el lunes,
lo que hace 2 semanas, el lunes saca una nota de prensa diciendo que van a resolver el contrato. Y hoy miércoles dice que lo va a rescatar. ¿Con quién nos quedamos? Es que es muy distinto resolver el contrato que rescatarlo. Son términos totalmente distintos. Claro. Y para que la gente lo entienda, y ya termino y me preguntas lo que quieras. Cuando tú rescatas un contrato, o sea, tú tienes que dar audiencia. El rescate de un contrato no es yo llego, te quito la empresa, me la quedo y empiezo a gestionar. No, no. O sea, eso tiene que haber, se tiene que abrir un proceso administrativo largo y tedioso para poder rescatar una empresa. O sea, yo creo que la situación de vulnerabilidad, la situación de debilidad del Cabildo, la situación de no saber lo que tiene entre manos este presidente del Cabildo es asombrosa. Y está poniendo en una situación de máximo riesgo a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el Cabildo tiene una parte del consorcio, pero es que los ayuntamientos también tienen la suya. Permítame que nos quedemos un poco con, que yo siempre lo digo, que insisto, que está muy bien tirar de hemeroteca y entender un poco el por qué hemos llegado donde hemos llegado y cómo hemos llegado. Que efectivamente lo escuchamos a usted y escuchamos al consejero ayer y hay diferentes versiones y opiniones. No, pero esa es la realidad, yo te digo la realidad. Pero yo lo que le quiero preguntar es, ¿no es compatible? Quiero decir, vamos a situarnos en el presente por esto último que mencionaba. ¿No es compatible continuar con el procedimiento de rescindir el contrato y iniciar el expediente para intervenir el servicio? ¿No es compatible? O hacen una cosa u otra. No se pueden hacer, quiero decir, es que son dos procedimientos distintos. El presidente alega en ese comunicado, en el de esta misma mañana, que en vista de que Canal Gestión sigue incumpliendo, incluso empeorando lo que es el propio servicio, se ve en la obligación, digamos, de paralelamente a esa intención no, ya han dicho que es así, de continuar con la rescisión del contrato, de forma paralela se interviene o se inicia el expediente, porque efectivamente no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana, ni mucho menos, se interviene el servicio o se inicia el procedimiento para intervenir el servicio. ¿Por qué no es compatible, Benjamín? Paola, para que la gente lo entienda, el año pasado el Partido Socialista votó en la Asamblea del Consorcio con todos sus alcaldes a favor de la resolución del contrato. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? Dar plazos has pedido a Canal permisos y pasarlos. Has pedido al consultivo que te diga, todavía no sabemos cuál es la respuesta del consultivo sobre la resolución del contrato. Tú sabías que se había pedido al consultivo de Canarias la resolución del contrato, que no es vinculante la decisión que tome el consultivo, pero sí es perceptiva. Ha dicho Domingo Cejas que está completamente seguro de que va a ser favorable. Quiero decir que no van a tener problemas. Pues tienes que seguir caminando en la resolución del contrato, que es en lo que estabas hablando, que el lunes, este lunes, dijiste que resolvías el contrato. Hoy miércoles por la mañana, cuando te enteraste que el Partido Socialista iba a dar una rueda de prensa, dices que rescatas el servicio, que no se puede dar tantos bandazos. O sea, el Partido Socialista está a favor de que el servicio vuelva a ser público. En manos públicas. Lo que tengo claro es que no sé en qué manos se va a quedar el servicio del agua con Coalición Canaria, porque hasta la fecha, o de todos los bandazos que ha dicho 2 cosas ciertas. La primera, que quería que continuara al principio Canal Gestión, y la segunda, que se lo iba a dar un tercero. Eso lo tengo claro. La certeza del PSOE, ¿cuál es? El servicio a manos públicas, que vuelva otra vez a manos públicas. Esa es la realidad. La inseguridad jurídica, la inseguridad que está generando Osvaldo Betancor y su grupo de gobierno y asesores jurídicos y técnicos con este caso, o sea, nos va a traer la ruina de la isla. La ruina de la isla. Por cierto, aquí, en este medio, sentado donde estoy yo, dijo en el año 2024 que en el año 2025 el agua estaba solucionada. Y ahora nos vamos hacia un futuro incierto y oscuro. Bueno, es verdad que esa frase la hemos comentado en alguna que otra ocasión y es verdad también que el propio consejero quiso rectificar al propio presidente en su momento diciendo, oye, que quizás había sido un impulso, pero que no, que desde luego todos sabemos que el tema del agua, vamos, que tiene muchísimo dinero que invertir, que se tiene que invertir y por tanto mucho tiempo también para que se pueda solucionar. 2 cosas, Benjamín, el tema del contrato. El grupo de gobierno, el propio presidente, el propio consejero ayer insisten en que tuvieron que dar esos plazos
de 3 meses y luego otros 3 meses a Canal Gestión para que pudiera negociar con otras empresas, porque es un derecho que tiene la empresa, porque está reflejado en ese contrato y era una posibilidad a la que se podía agarrar la empresa. Ayer, sin ir más lejos, su compañera Ariabona González decía en tiempo de tertulia que no es una obligación o no era una obligación dar esos plazos. Claro, ¿con qué nos quedamos? Es que quiero decir, porque eso yo creo que es clave. ¿Se podía continuar directamente con la resolución del contrato y no dar plazo a Canal Gestión? Hombre, ¿o había que dárselo? Yo creo que lo más apropiado, desde mi punto de vista, es decir, era resolver el contrato. O sea, es decir, no era una obligación tener que dar estos plazos. Claro que no, y más que nada porque Canal Gestión estaba negociando un cambio sustancial de los contratos. O sea, ¿cómo era eso? Acuérdate de lo que se decía, porque se han dicho muchas cosas. Que a la empresa que entraba se le permitía subir el agua y se obligaba a una inversión de 35 millones de euros. ¿Te acuerdas, no? Eso lo dijo el presidente aquí. Sí. De hecho, o sea, eso es un cambio sustancial del contrato. Tú no lo puedes hacer porque hay más empresas que en aquel negociado sin publicidad que inició Pedro Sanginés junto con Ignacio Calatayud, o sea, es decir, ya habían modificado un negociado sin publicidad, habían 2 empresas y tú le tenías que dar la cabida de entrada a la siguiente que estaba. O sea, era un disparate jurídico lo que estaban proponiendo. Entonces, tienes que resolver el contrato, que es un proceso tedioso y largo. Y cuando lo resuelves, apartas a Canal Gestión, coges el servicio y si quieres, tienes 2 opciones. Una, la del Partido Socialista, que el servicio siga siendo público, o la de Coalición Canaria, el modelo de Coalición Canaria, que es externalizar y poner una empresa a gestionar el agua. Los 2 servicios, las 2 fórmulas son legales, pero el que nos está viendo, el oyente, tiene que decidir qué modelo de agua quiere, si el público, 100%, o el de Coalición Canaria, que es externalizar. ¿Usted pone la mano en el fuego por el hecho de que Coalición Canaria va a externalizar el servicio? Porque yo se lo preguntaba ayer al consejero y me decía que todavía no lo saben, que tendrán que tener un estudio, unos informes y demás para estudiar bien ya saben hasta la empresa. qué opción es más viable. Ya saben hasta la empresa. Eso claro, que no le quepa la menor duda. Ojo con esto, Benjamín, porque ayer Juan Monzón saltó con respecto a lo que hablaba Belén Machín. Belén Machín justamente decía que le ha llegado, que de hecho ya conocen alguna empresa amiga y demás, o más afín a algún partido de los que están gobernando, y que ya tendrían un poco estudiado el asunto. No lo confirmó, ni mucho menos, dijo que eran rumores, pero lo puso sobre la mesa. Juan Monzón saltó acusando a Belén Machín incluso de hablar de corrupción. Quiero decir, ¿a usted también le ha llegado esto, al Partido Socialista? ¿Cree que verdaderamente ya hay un plan establecido? Pero es que no haya llegado, es que lo han dicho públicamente. Es que públicamente en entrevistas han nombrado hasta empresas que podrían coger el servicio. Sí, pero empresas que fueron propuestas, pero que no cumplen finalmente con los requisitos. En un momento determinado se dijo hasta qué empresa podía coger el servicio. Hasta que vino la segunda empresa que había quedado en el primer concurso público que se sacó, que ganó Canal Gestión, en ese negociado sin publicidad, o sea, que estaba diciendo, levantando la mano y diciendo, oiga, que yo estoy aquí, que... Entonces, cuando yo lo digo, no hay ningún tipo de miedo, se dicen las cosas, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pasa. Pero esa es la realidad. Ellos ya saben perfectamente a qué empresa están mirando, saben perfectamente cuál es su modelo. Por eso yo me dirijo al ciudadano que me está viendo, al ciudadano que está viendo esta entrevista. Hay 2 modelos. Primero, hay que rescatar el servicio. No hay otra, no hay vuelta atrás, no cumplen. No cumplen, cada vez hay más pérdidas, cada vez hay más pueblos sin agua. Es decir, que San Bartolomé se queda sin agua 3 veces a la semana. Que en Magues hay zonas que no reciben agua durante 3 meses. Que en Playa Honda ya están viendo cortes. Que en Argana ha habido cortes. Está claro, muchísimo. O sea, el empeoramiento del servicio es indiscutible. Entonces, hay 2 formas, y que el espectador lo tenga claro. El PSOE quiere que el servicio vuelva a ser público. Y Coalición Canaria quiere que el servicio vuelva a ser en manos privadas. Y que cada uno elija. El futuro definitivo, digamos, el escenario final de por dónde pasará agua, en manos de quién quedará el ciclo integral del agua, está claro que no lo conocemos. El Partido Socialista acaba de dejar claro lo que piensa o considera. Ayer daba su opinión el consejero. Pero yo sí le quiero preguntar, porque mientras llegamos a ese escenario, insisto en la noticia de hoy o el titular de hoy, que es intervenir el servicio, mientras se continúa con la resolución del contrato. ¿Qué va a votar el Partido Socialista? Nosotros ya votamos a favor del rescate. O sea, que por tanto, entiendo que seguirá eso que lo tenga todo el mundo claro. El Partido Socialista ya votó a favor del rescate.
y María Dolores Corujo, nuestra secretaria, siempre ha dicho, insular, siempre ha dicho que el rescate tiene que ser, que el servicio tiene que ser público y que el agua tiene que volver a manos públicas. Eso es lo que ha dicho, lo que ha mantenido y lo que seguirá manteniendo. Lo que no sé o lo que no sabemos es lo que va a mantener Osvaldo Betancourt a partir de ahora. Porque el lunes iba a hacer la resolución del contrato. El miércoles iba a rescatarlo. Y tal vez el viernes diga que todo se queda como está. Es que no lo sabemos. Ese es el miedo. Es que, ¿te acuerdas que al principio, cuando empezó esta entrevista, hice un relato de lo que había ocurrido? Porque es importante que la gente sepa qué pasó cuando llegó, qué pasó a mitad, qué es lo que nos ha ido vendiendo y que no ha cumplido y en qué situación estamos hoy. Y es importante, porque para caminar hacia adelante tienes que saber qué es lo que tiene detrás. Y detrás de este grupo de gobierno hay conjeturas, invenciones, mucho TikTok, pero pocas realidades. Por tanto, entiendo, Benjamín, yo insisto, porque yo creo que está bien quedarnos con todo esto que venimos hablando y comentando, pero yo insisto, por llegar a un punto común, quiero decir, pese a las diferentes opiniones que venimos escuchando y demás, en el momento en el que nos encontramos, el Partido Socialista está de acuerdo, 1, con la resolución del contrato, 2, con la intervención del servicio. Habrá que ver todos los informes que van a entregar, es decir, habrá que ver todos los informes en los que están trabajando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero lo vuelvo a decir... Esa es otra cosa, no sé si se tendrán que volver a quejar ustedes, como han hecho en anteriores ocasiones, de que no lo pasan a tiempo, no lo sé. Efectivamente, entonces yo lo que sí tendremos que ver son todos los informes, si es que los hay, para haber llegado a esa intervención del contrato. Por ahora tienes al Partido Socialista a favor de la resolución del contrato, votado en la Asamblea del Consorcio, a favor de que vuelva a manos públicas. Ahora no sé lo que hay con respecto al rescate. ¿Y qué informes hay? No lo sé, lo desconozco. Bueno, pues lo veremos. Los primeros que deberán o deberían recibirlo son ustedes, precisamente, para que luego voten con conocimiento de causa, como se suele decir, y veremos en cualquier caso en qué queda todo esto, porque, insisto, no solo es la situación actual, sino el futuro, el modelo futuro que se quiere efectivamente para el agua, y también estaremos muy pendientes de en qué queda. Nos hemos quedado sin tiempo, Benjamín, pero sí que, bueno, una de las últimas cosas que mencionaba el Partido Socialista también, al final lo hemos mencionado en muchas ocasiones, todo es una cadena. Y el Partido Socialista denunciaba también en estos días, una vez más, digamos que, según consideran, el presidente no asume que estamos en una saturación turística y que esto está afectando, y eso es lo que hilo, a la crisis de la vivienda. Lo enlazo porque muchas veces se tiran balones fuera hablando de que las competencias son muy limitadas o, en fin, todo este tipo de cosas. Insisten ustedes en que sí que se puede hacer más en este sentido. Mira, te voy a hacer una reflexión que es muy concreta. ¿Qué 2 ayuntamientos turísticos han aprobado licencias de hoteles en esta legislatura? Teguise y Yaiza. ¿Ayuntamientos? Ayuntamiento. ¿O el presidente? No, pero el presidente tiene sus competencias, ahora te digo cuáles son. Porque ¿sabes lo que pasa? Que hay un discurso un poco manido de que los ayuntamientos socialistas aprueban licencias, y eso es mentira. No hay ningún solo ayuntamiento turístico dirigido por el Partido Socialista que haya aprobado una sola licencia hotelera, ni una. Hasta la fecha solo se han dado licencias en Teguise y en Yaiza. En Tías no se ha dado ni una. ¿Quién tiene que dar la concesión turística en este caso? El Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt. ¿Qué ha hecho Osvaldo Betancourt? Mirar para otro lado y no declararla y no seguir con la declaración de isla saturada, porque eso te da las herramientas para paralizar de forma temporal las licencias turísticas. ¿Qué está ocurriendo con las licencias turísticas? Oiga, si no tenemos personal, porque todas las empresas se quejan de que no hay personal, para dar servicios... Porque no hay vivienda también. Porque no hay, entre otras, porque no hay vivienda. Si tú metes un hotel más de 800 habitaciones o de 500 habitaciones, vas a necesitar una plantilla de 100 o 200 personas. ¿Dónde las metes a vivir? Es que el problema que tenemos es tremendo y todavía no se ha dado cuenta que tiene competencias en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote, no para denegar, sino para paralizar o aplazar.
Porque eso te lo da la ley. La ley del suelo del gobierno de Canarias te lo permite. Pero claro, tenemos un presidente que, repito, y para mí tristemente, está más preocupado en salir guapo en la foto, bien peinado y con la corbata puesta, que por dirigir esta isla de Lanzarote. Bueno, pues será otra cuestión, esta última que hemos comentado, que también le plantearemos o le pondremos sobre la mesa en próximas ocasiones cuando hablaremos con el propio presidente. Benjamín Perdomo, consejero del Partido Socialista del Cabildo de Lanzarote, muchísimas gracias. Un saludo como siempre, un placer y que no se olviden de nosotros. Y habla, por supuesto que no, y hablaremos en próximas ocasiones y iba a decir también y te veremos en próximas tertulias, Seguro, que también seguro. estás por aquí con nosotros. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Y a todos ustedes nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada con compañeros periodistas.